Gloria a Jesús. Dios es bueno, amados hermanos. Así como está de pie, vamos a abrir nuestras escrituras y vaya conmigo a la epístola de, más conocida como Santiago, ¿verdad? La epístola de Jacobo. Yo le puse ahí en la transmisión, le puse la epístola de Jacobo. La epístola de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 1 solamente para comenzar. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y mientras usted lo busca, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que pueden conectarse, que pueden enlazarse con nuestra transmisión, que esperamos que esta noche esta palabra edifique su vida, transforme su vida y mi vida, y así por medio de la palabra nosotros podamos crecer cada día más y ser semejantes a la imagen de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y lo leemos para la honra y gloria de nuestro Dios. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta maravillosa noche. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites, Señor, meditar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, tu misericordia es grande, tu fidelidad nos ha sostenido. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos por medio de la guía de tu Espíritu Santo, utilizando tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En esta noche, yo he escuchado en ocasiones algunas ilustraciones que dicen: vamos a dar un vuelo de pájaro, o vamos a dar un vuelo de avión sobre alguna carta o algún pasaje. Pero la ilustración es muy buena, pero no todos han volado en avión para que puedan tener esa visión. Y no todos, cuando dicen vamos a dar un vistazo de pájaro, pues no todos hemos estado en el aire para poder tener esa misma visión. Entonces, en esta noche, mientras meditaba, yo buscaba una ilustración y venía a mi corazón como un mapa. Y yo creo que todos hemos visto un mapa. Un mapa, yo creo que cualquiera lo ha visto. Cuando usted ve un mapa, ya sea de cualquier estado, de cualquier país, usted ve que en el mapa le da una imagen de calles, de lugares, pero no es lo mismo ver ese estado, ese departamento o esa ciudad desde un mapa que verlo por la ciudad, que andar por dentro de la ciudad. Entonces, es como que en esta noche vamos a hacer algo parecido con la carta de Santiago, con la epístola de Santiago. Vamos a ver algo así como un mapa, pero a la misma vez vamos a dar unas entradas por algunos versículos, y vamos a meditar en esta noche en esta epístola de Santiago. Y algunos, quiero leer también ese mismo versículo, pero quiero leerlo en la Biblia textual, y dice: Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, la epístola de Santiago, amado hermano, tiene 5 capítulos, tiene 108 versículos y tiene, si no nos hemos equivocado, 2309 palabras en la epístola de Santiago. Y decía un hermano: si no me cree, vaya y cuéntelas usted también.
Entonces, Santiago tiene 5 capítulos, es una epístola muy hermosa, amado hermano, y la estructura de Santiago es muy hermosa porque nos habla de varios aspectos. En el sentido general, vamos a decir que la carta o la epístola de Santiago es como aquel predicador que viene y anda sin tapujos, anda sin cuentos. Santiago, su epístola, él se va directo al grano, como dicen. Santiago, él, si uno medita y analiza esta carta, Santiago viene y confronta a aquellos que decimos ser cristianos, pero de nada sirve, dice Santiago, que digamos que somos cristianos si no manifestamos una vida conforme al Evangelio. Entonces, la perspectiva de Santiago es, la carta de Santiago es, si usted dice que es cristiano, muestre con su vida que es cristiano. Ese es el mensaje de Santiago. Si usted y yo decimos que somos cristianos, debemos mostrar con nuestra vida que somos cristianos. Entonces, Santiago quiero darle algo de contexto de Santiago. Santiago, muchos teólogos han llamado esta carta como una epístola universal, junto con la epístola de Pedro, las epístolas de Pedro, Juan y Judas. Y como le digo, muchos las han llamado epístolas universales porque no están dirigidas a una persona en específico o a una iglesia en específico. Entonces, como la carta a Timoteo es una carta a Timoteo, es una carta personal. Entonces, la carta a los Gálatas, Pablo la escribió directamente a los Gálatas. Y esta epístola es una epístola que aunque toda la palabra, aunque fue escrita para un personaje o un individuo específicamente, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, no solo en aquellos tiempos, sino la palabra de Dios es eterna. Cristo dijo que Él es la palabra, el logos encarnado, Juan 1:1. Entonces, la carta de Santiago, la epístola de Santiago es probablemente una de las epístolas de las epístolas escritas más temprano en la historia de la iglesia cristiana. Probablemente la epístola de Santiago probablemente fue escrita en los años 40 al 60. Probablemente los años 40 al 60, o sea que es uno de los primeros escritos que nosotros hoy podemos tener en nuestras manos y meditar sobre esta maravillosa carta. Y los temas que nosotros encontramos en esta carta, amado hermano, encontramos temas como con respecto a la fe y las obras, encontramos temas como las pruebas y las tentaciones. Santiago habla de los ricos y de los pobres. Santiago habla de la lengua también. Habla Santiago también de la paciencia. Entonces hay muchos temas que Santiago habla, pero esos temas que él menciona, él los menciona y hace más que todo referencia a la práctica. De nada sirve que digamos que tenemos fe si no tenemos obras. Y de nada sirve que digamos, amado hermano, que nosotros somos cristianos si tenemos una lengua que dice que es como un fuego, pequeño fuego que enciende un completo bosque. Entonces, de nada sirve que digamos que somos cristianos, pero a la misma vez tampoco tenemos paciencia, porque Santiago usa el ejemplo de Job y dice, recuérdense de la paciencia del siervo Job, que él sufrió, pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo fiel a Dios, no blasfemando el nombre de Dios, aunque él maldijo su día, aunque él maldijo el día que había nacido, pero él no blasfemó contra Dios. La mayoría preferían, amado hermano, maldecir muchas veces el día de su nacimiento. Jeremías lo hizo. Jeremías dijo, maldito el varón que le dijo que le dio a mi padre buenas nuevas de que hijo varón tendría. Elías, él dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida. Eran hombres, amado hermano, semejantes a nosotros, que eso es lo que dice Santiago, que Elías dice que él oró, él no dijo que solamente tenía lluvia, sino que él tenía fe, perdón,
sino que Elías oró para que no lloviera, dice, y no llovió. Y volvió a orar para que lloviera y volvió a llover. Entonces, esta carta es una maravillosa carta, amado hermano, que en esta noche vamos a ser, por decirlo así, vamos a ser confrontados por esta palabra en esta noche. Y qué tal, esta carta lo que nos hace, hermano, es como una radiografía. Nos muestra a nosotros verdaderamente si estamos, como dice Santiago, si alguno se cree religioso, dice él, y no visita a las viudas, a los huérfanos, la religión del tal es vana, es una religión vacía, hueca. Entonces, en esta noche vamos a compartir esta maravillosa epístola. Y mire, escuche este comentario. Dice, esta carta tiene una postura seria contra la hipocresía y contra la religiosidad. Santiago describe la maldad de una lengua sin control, que adula a los ricos y que se jacta de los planes orgullosos. ¿Por qué? Porque aquí dice que los ricos decían, haremos esto, haremos lo otro. Y Santiago dice, ¿acaso no saben ustedes que nuestra vida es como la neblina? Santiago exhorta a todos aquellos que quizá tenemos una mente o una vida siempre en el futuro. Muchos tienen una vida solo en el futuro y muchos tienen una vida solo en el pasado. Muchos viven solo el pasado y muchos están solo en el futuro. Como aquel necio que dijo, alma mía, muchos bienes tienes. Ahora reposa, descansa. Es como aquellos que ya se han retirado, dicen, bueno, ahora ya a retirarme, ya no tengo nada que hacer. En el evangelio, amado hermano, no hay, déjeme decirle, no hay pensión, no hay retiro. No hay ni un cristiano que pueda decir, hermano, yo estoy retirado. Entonces, es una carta muy hermosa, amado hermano, y que no busques, aquí dice, trivialidades piadosas. Espera encontrar una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que te ayudarán a desarrollar una vida cristiana auténtica. Entonces, el escritor de esta epístola, en la Biblia se mencionan 4 Santiagos en el Nuevo Testamento. Está Santiago, el hijo de Alfeo, y hay otros Santiagos, pero el escritor de esta epístola es Santiago, el hermano de Cristo. Santiago, el medio hermano de Cristo, porque María tuvo más hijos, Cristo tuvo más hermanos. ¿Se acuerda usted cuando en una ocasión Cristo estaba predicando, estaba enseñando, y mientras él predicaba, entró uno entre la multitud y le dijo, maestro, he ahí tu madre y tus hermanos? O sea que Cristo tenía hermanos, pero no vamos a entrar en esos detalles en esta noche de los hermanos de Cristo. Entonces, en esta maravillosa carta encontramos, amado hermano, varios detalles que son dignos de ser, hermano, analizados. En esta epístola encontramos, amado hermano, casi 2 imperativos o 2 mandatos cada 2 versículos. Casi a cada 2 versículos en toda la carta encontramos órdenes, probablemente 2 órdenes en cada 2 versículos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2 dice, tened por sumo gozo. Esa palabra tened es un imperativo, es una orden. Tened por sumo gozo cuando sean hallados, dice, en diversas pruebas. En el verso 5 del capítulo 1 encontramos otra orden que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa es otra orden. Esa es una orden. Son imperativos que están aquí. En el versículo 6 encontramos otra, dice, pida, pero pida con fe, no dudando nada. O sea que desde los primeros versículos, Santiago está demostrando que de nada sirve tener fe y uno a la misma vez duda. Santiago desde los primeros versículos está empezando a dar una exhortación a sus lectores. Y en el versículo 6 también encontramos, dice, pida con fe, y el otro imperativo es no dudando nada, no dudando.
La orden es pida con fe y la otra orden es no dude mientras pide. La otra orden la encontramos en el versículo 7, dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién? El que pide dudando. El que pide dudando, no piense, dice, eso es un imperativo. No piense que va a recibir lo que está pidiendo si está dudando cuando está orando. Y así, hermano, encontramos una cantidad de órdenes. Verso 13 dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Esa es otra orden. Cuando alguno de nosotros es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando usted y yo somos tentados, nosotros muchas veces le echamos la culpa y decimos, es que la carne es débil. Es que el diablo, pobre el diablo, hermano, no sé ni dónde anda. Porque el diablo no es omnipresente, el diablo no puede estar en todo lugar. El diablo tiene que estar una sola vez, en un solo lugar a la vez. Entonces, cuando alguno de nosotros es tentado, no digamos que somos tentados por Dios. Entonces, esa es una orden. Cada vez que usted y yo seamos tentados, hay que diferenciar entre la tentación y la prueba. Porque cuando alguno dice, porque hay pruebas que son enviadas por Dios. Pruebas que Dios nos envía. Pero ¿para qué son esas pruebas? Para que se manifieste que verdaderamente somos también hijos de Dios. Entonces, y por eso él dice en el versículo 2, que dice, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, ¿quién de nosotros se goza, hermano, en medio de las pruebas? Yo creo que nadie anda brincando en las calles y diciendo, gloria a Dios que ando en prueba. Nadie anda diciendo así. Pero sin embargo, Santiago nos dice, tengan por sumo gozo cuando anden en diversas pruebas. Entonces, otro imperativo lo encontramos en el mismo versículo 13. Dios no puede ser tentado. Esa es otra orden que Santiago nos dice, que Dios no puede ser tentado. En el mismo versículo 13 dice, ni él tienta a nadie. Versículo 16 dice, no erréis. En el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Esa es una orden, no erremos. No cometamos errores pensando que lo que él viene diciendo. Versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre dice, sea pronto para oír. Las órdenes de Santiago son que seamos más atentos para escuchar, tardos para hablar y todavía aún así tardos para airarnos. Otra orden que Santiago nos da está en el versículo 22 y dice, pero sed hacedores de la palabra. Esa es otra orden. O sea que Santiago no anda con cuentos. En esta noche usted visualice Santiago, que Santiago es el que nos está hablando. Entonces, en el versículo 25 dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. En el versículo 27 dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Alguno de nosotros, hermano, le voy a hacer una pregunta, pero se la va a contestar usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a alguien? Esa respóndasela a usted mismo. Ese es Santiago hablándonos. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo visitamos a alguien en alguna tribulación? O quizá si no lo visitamos, ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien del evangelio? La otra la encontramos también en el versículo 28, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Que nos guardemos, dice, sin mancha del mundo. El capítulo 2, verso 1 dice, vuestra fe sea sin acepción de personas. Ese es otro imperativo. Encontramos también en el versículo 12, dice, así hablad. Esa es otra orden que nos da Santiago. Entonces, amado hermano, hay una cantidad que aquí encontramos
de órdenes que encontramos por parte de Santiago. Y Santiago, amado hermano, en esta maravillosa noche estamos meditando algo así como le dije, viendo por encima, no entrando tanto en detalles de los textos, pero estamos viendo que como la carta de Santiago está llena de ordenanzas para nosotros, está llena de ordenanzas. Entonces, Santiago, amado hermano, era un judío nativo, era un judío nato, era un judío de pura sangre. Entonces, el énfasis de Santiago es en la conducta cristiana, que es caracterizada, amado hermano, por las buenas obras y la fe que obra. Una fe genuina, amado hermano, debe estar y siempre estará acompañada por un estilo de vida consecuente. Una fe genuina. Ahora, en toda la carta de Santiago nosotros encontramos una familiaridad con las enseñanzas del sermón de la montaña o el sermón del monte. Santiago hace varias referencias, tal vez no directas, pero hace varias referencias al sermón del monte, al Antiguo Testamento. Entonces, hay un texto que me llama mucho la atención y mire qué dice en el capítulo 2 y el versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, mire qué dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese texto me llamó mucho la atención, amado hermano. Me impactó tanto. Me impactó tanto porque muchas veces nosotros no somos misericordiosos. Muchas veces nosotros no somos compasivos. Y mientras meditaba yo en ese texto también, venía a mi mente como Cristo dijo, bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y en una ocasión Cristo les puso el ejemplo de la misericordia a los judíos, a los fariseos. Y les dijo que había un personaje que había sido golpeado y fue tirado, dejado en el camino medio muerto. Dice que pasó un sacerdote y note bien cuáles son los personajes que Cristo utiliza. Pasó un sacerdote. ¿Y quién era un sacerdote en el tiempo de ellos? Era uno que decía guardar la ley, que decía amar a Dios. Dice que pasó un sacerdote y lo vio tirado, se fue de largo. Después pasó un levita. ¿Y quién es un levita? También otro personaje que estaba encargado de ministrar en el templo y de trasladar los utensilios del templo. Y dice que pasó el levita, vio al muchacho ahí tirado y se fue de largo también. Y dice que de repente venía un samaritano. ¿Y quién era un samaritano, hermano? Era uno, como dijo la samaritana. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Cristo pone de ejemplo a un samaritano que en el tiempo de ellos eran personas que no se trataban tan amablemente. No se trataban tan amablemente como en el tiempo de hoy. Si usted nota, el racismo casi siempre ha existido. Racismo casi siempre ha existido. En estos tiempos, en este país, uno puede notar racismo solo porque usted es hispano, muchas veces no tiene acceso a muchas cosas. Pero el racismo siempre ha existido. Entonces vemos cómo este samaritano que supuestamente no se trataba con esta persona que estaba tirada, dice que lo trató, lo cuidó. Y Cristo le pregunta a estos personajes y le dice, ¿quién de ustedes cree que fue movido a misericordia? ¿Quién de ellos fue movido a misericordia? Pues hermano, Cristo era un maestro y es un maestro, el mejor maestro que ha existido, que aún a los mismos fariseos él los hacía entender con un ejemplo. Les hace la pregunta, ¿quién creen ustedes que fue movido a misericordia? Pues el samaritano, el que se detuvo y lo levantó y lo curó, y nos da detalles, hermano, de todo lo que hace este samaritano. Entonces, dice que juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no hace misericordia. Eso está tremendo. Y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Muchas veces nosotros, hermano, somos como aquel juez que está sentado con un martillo, viendo un hermano cometió un error, sentenciado. Otro hermano comete otro error, lo sentenciamos. Y Santiago dice, si tú no cometes adulterio, pues gloria a Dios si no cometes adulterio. Pero el mismo que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. O sea que si tú puedes estar cumpliendo toda la ley, pero si en un punto estás fallando, te haces transgresor de toda la ley. De toda la ley. Y además, mas sin embargo, si alguno se quiere justificar por la ley, dijo Pablo, por la ley sabemos que ninguno será justificado. Ninguno será justificado por la ley. Entonces, esta carta tiene tan tremendas, amado hermano, enseñanzas que muchos han confundido. Y acá hay dos, dice, mire, retos de interpretación que se encuentran en esta carta. Para muchos, o por lo menos dos textos significativos retan al intérprete. Dice, en el capítulo 2, verso 14 al 26, dice, ¿cuál es la relación entre la fe y las obras? Esa es la pregunta. La otra pregunta es, ¿contradice el énfasis de Santiago en las obras el enfoque de Pablo en la fe? Es una pregunta. El otro reto de interpretación se encuentra, según muchos, en el capítulo 5, verso 13 al 18, donde habla, la pregunta, ¿quieren a la esfera espiritual o física? Porque Santiago dice, si alguno está enfermo, dice, llamen al 911 y llévenlo a la emergencia. ¿Verdad que no dice eso? Yo quiero que usted, hermano, analice conmigo. Si alguno está enfermo, ¿qué dice Santiago? No dijo ni siquiera llamen a Lucas, que por lo menos era cristiano y era médico. No dijo llamen a Lucas que le haga un chequeo, no. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él y lo unjan. ¿Y por qué que lo unjan? ¿Será que se está practicando eso hoy en día? ¿Será que debemos practicarlo? ¿Será que debemos ponerlo por obra nosotros? Esas son preguntas directas que retan, dice, al intérprete o retan al lector. Ahora, en una ocasión Cristo dijo, ustedes orarán por los enfermos y sanarán. Impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Ahora, es que el problema, amado hermano, que pasa en nuestros tiempos es que muchos se han ido al extremo. Por cualquier cosita ellos quieren imponer la mano y que sea sano. Por cualquier cosa muchos están orando y declarando sanidad por las personas cuando eso no es lo correcto. La orden es que oremos por una persona que está enferma, imponiéndole las manos, ungiéndolo con aceite. Dice, y la oración de fe, dice. ¿Y qué es lo que dijo Santiago en los primeros versículos? Cuando alguno pida con fe y no dudando. Entonces, son textos muy claros, amado hermano, que están ahí, que aunque muchas personas han tratado de querer suprimirlos o han tratado de, hermano, eliminar textos, porque los teólogos, yo he notado que los teólogos, cuando hay textos difíciles, muchas veces los evaden. Muchas veces se refugian en aquel texto que dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, mas las secretas pertenecen a Dios. Y con ese texto ahí se encierran. Y eso no es así. Las reveladas son para nosotros, pero las que están aquí son las que Dios nos ha revelado. Yo no sé si usted lo cree. Lo que está aquí es lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios quiere que nosotros veamos en su palabra. Entonces, cuando muchas personas, hay lugares donde nunca han escuchado una predicación acerca de cuando Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué nunca lo han enseñado? Porque son textos para ellos difíciles de interpretar. Y en cierta razón, Pedro dijo, a Pablo le fue dada una sabiduría que los indoctos, dice, las tuercen para su propia perdición. En una ocasión escuché a una persona decir
le hicieron una pregunta y usted analice conmigo. Le hicieron una pregunta y le dicen a esta persona, ¿cuál versión de la Biblia usted me recomienda? Le hicieron la pregunta a esta persona que es un exégeta, son críticos en el idioma bíblico. Le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué versión usted me recomienda? Entonces, él comienza diciendo y dice, en primer lugar, para entender un texto, el único que lo puede entender es el autor del texto. Es la respuesta de él y comienza con esa respuesta. El único que puede entender el texto es el autor del texto. Entonces, porque el autor del texto es el que sabe qué es lo que tenía en mente, sabe con qué intención estaba escribiendo el texto. Entonces, al final, cuando yo empecé a notar eso y humanamente estaba dando respuestas humanas, pero cuando yo voy a la escritura, Pedro él mismo dice, yo utilizaría ese texto para responder a una persona. Pedro dice, sabiendo esto, que ninguna escritura es de interpretación privada, ninguna profecía, sino que los santos hombres hablaron siendo ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que el autor, lo único que el autor, para usar una ilustración, yo a un autor, a un escritor lo comparo como esto, como un lápiz o como un marcador. El lápiz o el marcador o el lapicero no puede escribir por sí solo. Tiene que alguien usarlo. Entonces el Espíritu de Dios lo que hizo fue usar a los autores para que el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo protegió a los autores cuando escribían para que ellos no escribieran nada que no fuera inspirado por Dios. Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es inspirado por Dios. ¿Y cuál es la exhortación entonces? A que nosotros comparemos muchas versiones de la Biblia. Comparemos muchas versiones, tengamos muchas versiones, no nos quedemos solo con una versión, comparemos las versiones de la Biblia. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando aquellas personas dicen, el único que puede entender el texto es el autor del texto, pero como el autor del texto ya no está, entonces ya no se puede entender el texto. Bueno, pero si el autor del texto, toda la escritura es inspirada ¿por quién? O sea que el que inspiró la escritura es el mismo que nos puede iluminar a entender la escritura. Nadie más. Pueden haber maestros tan preparados, pero si el Espíritu de Dios no guía al maestro o al predicador o al que está predicando, si el Espíritu de Dios no lo guía a traer esa palabra, amado hermano, para que nosotros la podamos entender, de nada sirve. Pablo dice a los tesalonicenses, yo no llegué a ustedes en palabras de sabiduría humana, sino yo llegué a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Entonces, de nada me serviría a mí tener tanto conocimiento teórico si ese conocimiento no es aplicado por el Espíritu Santo correctamente. Entonces, cada palabra que encontramos en la Biblia que nosotros no entendamos, reservémosla, vamos a la oración, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender. Eso es lo que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, en muchas ocasiones, la mayoría se excusan del texto porque a veces el texto está diciendo una verdad tan clara que si el lector o el intérprete la lee tal como está, contradice muchas veces su pensamiento. Entonces muchas veces se abstiene de dar la interpretación del texto. ¿Por qué? Porque el texto contradice su pensamiento. Quizá él tiene otro pensamiento, pero el texto le está diciendo algo, se lo está gritando fuertemente que él no puede, la persona no puede evitarlo. Entonces, el Espíritu de Dios, amado hermano, es el único que nos puede ayudar a entender la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar siempre. Cristo dijo, Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. El problema de este tiempo, amado hermano, que muchos de nosotros quizá
nos hemos olvidado de que el único que nos puede ayudar a entender la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Y nos hemos inclinado muchas veces a herramientas que son más humanas que como las que el Espíritu Santo nos puede dar. Entonces, todo es un balance, amado hermano, es un balance, porque Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre capacitado. Santiago, conforme a lo que vemos aquí, Santiago fue un hombre también que, conforme notamos, según los eruditos, el griego que Santiago utiliza es uno de los mejores griegos que está en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos y la carta de Santiago son unos de los mejores escritos. Es como que si a mí me mandan a escribir una carta y también pusieran a escribir una carta a un universitario, yo voy a escribir palabras, voy a escribir modismos, voy a poner voz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va pues? ¿Cómo te va vos? Pero un universitario va a tratar de usar un lenguaje más académico. Entonces el escritor Santiago usa un lenguaje que es bien académico. Hebreos también. Por eso que en esta carta encontramos que Santiago pone ejemplos, hermano, de clase. Son clásicos. Que él dice, hermanos, para él poner el ejemplo de la lengua, él dice, hermanos, miren, a los animales se les tiene que meter un freno para dominarlos. Miren las grandes naves, dice, que son llevadas por los vientos, pero un timón pequeño es el que conduce todo ese cuerpo. O sea que eso podemos entenderlo nosotros fácilmente. Y él dice, así también es la lengua, es el miembro más pequeñito, que si nosotros no lo controlamos, dice que enciende la rueda de la creación. Eso está tremendo. Lo que puede hacer la lengua, mire hermano. La lengua puede encender, dice, la rueda de la creación. Y eso quiere decir que muchas personas se van a la lengua, se van al infierno por la lengua. ¿Qué le pasó al rico que estaba en el Hades? ¿Dónde pedía agua él? Dice que moje un poquito de agua a la punta y la ponga en mi lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua sentía el quemón más grande, me imagino. ¿Verdad? Entonces la lengua, amado hermano, es muy tremenda. Y Santiago dice, todos nosotros ofendemos muchas veces. Santiago se incluye. Él no dice, todos ofenden muchas veces, no. Él dice, todos ofendemos muchas veces. Pero él dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. ¿Y quién de nosotros no ofende en palabra? Que levante las dos manos si quiere. Ninguno de nosotros. Todos ofendemos fácilmente. Muchas veces ofendemos intencionalmente, con una intención de ofender, o muchas veces se ofende sin darse uno cuenta. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hablamos y cuando utilizamos este miembro tan pequeño que dice Santiago, es uno de los miembros, y muchos han considerado la lengua que es el miembro que no se cansa. Un escritor dijo, todos los miembros se cansan alguna vez, salvo la lengua. ¿Alguno de nosotros alguna vez hemos dicho, se me cansó la lengua? Nunca ninguno de nosotros hemos dicho eso. Yo, por lo menos, yo nunca he escuchado a alguien que diga que se siente cansado de la lengua. Ninguno. A cualquiera de nosotros se nos cansa algún miembro. Se me cansó la mano, se me cansaron los dedos, se me cansó la vista. Nos cansamos de oír quizás muchas veces. Pero de hablar, o la lengua más que todo, ese es un miembro que no se cansa. Entonces, amado hermano, el libro de Santiago nos muestra y nos da claras enseñanzas, amado hermano, que nosotros tenemos que poner por obra en nuestra vida, porque Santiago me llama mucho la atención. Mire cómo dice el capítulo 2 y el versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 2, verso 1 en adelante. Mire qué dice. Santiago 2, 1 en adelante. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, si tenemos fe, dice, no hagamos acepción de personas. Y en el verso 2 va a decir, ¿por qué? Mire, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
Y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Miren lo que Santiago dice. Miren lo que Santiago dice. Y se dio cuenta usted que Santiago dice, porque si en vuestra congregación, allí la palabra congregación en el griego es la palabra sinagoga. O sea que nos damos cuenta que es totalmente un judío el que está escribiendo esa epístola. Si tradujéramos literalmente, dijera en vuestra sinagoga. Si alguien entra en vuestra sinagoga, en el lugar donde se reúnen, eso es una sinagoga. Entonces, si entra una persona, dice con anillo de oro. Cuando Santiago dice eso, a mí eso me hace pensar de que en el tiempo de Santiago no cualquiera podía tener un anillo de oro. Porque hoy en día, si nosotros decimos, si vemos a una persona que entre con anillo de oro, no nos sorprende. Hoy algunos entran casi que parecieran el arca del pacto lleno de cadena, hermano. Hay personas que entran, hermano, y desde lejos se nota una altivez. Entonces, Santiago dice, si ustedes ven que alguien entra con un anillo de oro y con ropa espléndida, dice. O sea que Santiago está diciendo, en nuestro tiempo, ¿quién sería, a quién podríamos nosotros comparar con lo que Santiago dice? En nuestro tiempo podríamos decir, si ustedes ven a entrar a una persona con un traje de seda, con un traje de lino, con un saco, con corbatas de las más caras, con los trajes más caros, con los zapatos más caros. Pero si ustedes ven entrar a una persona así, cualquiera de nosotros se deja guiar por los ojos. No, hombre, este debe ser un gran ministro. Siéntese aquí adelante. Pero si vemos entrar, hermano, a un mendigo, de aquellos que andan con el pelo largo, barbudos, manchados de comida, ropa vieja, con mal olor, ¿será que nosotros, hermano, le vamos a dar el mismo abrazo con el que abrazaríamos a una persona trajeada? Eso es lo que Santiago dice. Y Santiago dice que vuestra fe no sea de acepción de personas. Eso es una confrontación tremenda para estos falsos hermanos que hoy en día andan allí con tantas cosas de lujo, que hasta guardaespaldas tienen, que cuando van en sus carros, muchos de ellos hasta ya tienen carros antibalas. ¿No ve usted cómo llevan a el papá de muchos, el de Roma? Lo andan, hermano, como que fuera Vladimir Putin. Si ellos quieren andar así, pues ellos son inconversos. Pero un ministro o un verdadero hijo de Dios no tiene por qué andar, hermano, con guardaespaldas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo Cristo anduvo, hermano, con guardaespaldas? En su tiempo él podía tener los hombres que él tenía a la par de él. Pero nos damos cuenta, sin embargo, Santiago nos dice, hermanos, nuestra fe no tiene que ser así. Y muchas veces nosotros hacemos acepción de personas, hermano. Yo no sé si usted no, pero yo en ocasiones lo he hecho. Y a mí el Señor me habla hoy también, como a usted, como a aquella persona que está allá, viendo también, si usted y yo hacemos acepción de persona, estamos ofendiendo al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Santiago dice, ¿acaso nuestro Dios no escogió a los pobres de este mundo? Eso fue lo que Cristo le dijo a aquellos hombres. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Mas yo he venido, él dice, no por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. A eso es lo que Cristo vino, a llamar a todos que han sido menospreciados, como cantaba nuestro hermano el pródigo. Muchas veces nosotros vemos a personas pródigas allá en la calle. Y muchas veces nosotros los hacemos de menos. Muchas veces ni siquiera les ponemos atención. Ahora, Santiago dice, amado hermano, que nuestra fe no debe ser así. Nosotros dice que si nosotros hacemos eso, nos convertimos en jueces de la ley.
Y si nos convertimos en jueces de la ley, dice que es uno solo el que es el juez de la ley, el que nos ha dado la ley. Y ese es Dios. Él es el único que puede decir, este es culpable o este no es culpable. ¿Por qué? Porque Él dice, la misericordia triunfa sobre el juicio, y dice que juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no hace misericordia también. Por eso, amado hermano, y eso yo creo que toda persona que anhela ser pastor o que es pastor, si no tiene esta virtud en su vida, no puede ser pastor. Cualquier líder que no tiene este carácter en su vida, que solamente se dedica, hermano, a señalar o a condenar a las personas, es una persona que no ha entendido el evangelio. Porque el evangelio son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que si está perdido, hay alguien que puede salvarlo y sacarlo de ahí donde está perdido. Que si hay alguien, amado hermano, que está pasando como aquella mujer. Hoy en día hay muchos, hermanos, como aquellos fariseos, que aquella mujer la encontraron en el pecado y dice que se la trajeron. Hermano, ¿a quién se la trajeron? Se la hubieran llevado a Gamaliel mejor o a otro. Pero se la trajeron al maestro, al dador de la vida. Se la trajeron y dice que la querían apedrear. Y usted sabe la historia. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? Ni yo te condeno, pero vete y no peques. Esa es la orden. Cualquier persona que está en pecado, hay, hermano, misericordia para él. Hay salvación para él. Salomón dijo, más vale perro vivo que león muerto. Hermano, qué tremendo lo que Salomón dice. Salomón dice, yo prefiero ser un perro que está vivo, que es menospreciado, que ser un león que se cree el rey de la selva y estar muerto. De nada me sirve a mí, eso dice Salomón. Entonces Cristo, amado hermano, la epístola de Santiago nos da, hermano, tantos espadazos que separan el alma y el espíritu, discierne nuestros pensamientos, discierne todo, llega hasta los tuétanos. ¿Usted sabe cuáles son los tuétanos, hermano? Penetra, hermano, hasta adentro, hasta donde cualquier cosa no puede llegar, ahí llega la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice hoy en esta noche por medio de esta reflexión, por medio de esta vista panorámica, amado hermano, sobre la carta de Santiago? Lo que Dios nos dice, amado hermano, es que de nada sirve que digamos que somos cristianos si no lo reflejamos con nuestra vida, si no visitamos a las viudas, a los huérfanos, si no ayudamos a las personas. La iglesia, amado hermano, nosotros estamos en esta tierra para eso, amado hermano, para demostrar el amor de Dios al mundo. Aquellas personas, aquellos jóvenes que son rechazados por el mundo, a esos jóvenes son los que nosotros debemos prometerle por medio de la palabra que hay alguien que los está esperando con los brazos abiertos para darles el amor que el mundo no les da, pero el evangelio tiene condiciones. Y eso es ahí donde muchos se topan y empiezan a ver como cuando aquellas personas iban detrás de Jesús, multitudes iban detrás de él, y Cristo voltea a ver las multitudes y les dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, esposa y aún su propia vida, y no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Y desde aquel día dice que muchos dejaron de seguirle. Ese es el evangelio. Es un evangelio que promete gozo, salvación, vida eterna, pero tiene, amado hermano, condiciones. Tiene sus parámetros que nosotros tenemos que seguir. Entonces, el mensaje de Santiago desafía al pueblo de Dios a una fe relevante, a una fe genuina. El evangelio cristiano o el cristianismo, amado hermano, no es estrecho, sino que hace sus demandas sobre la totalidad de la vida humana. La enseñanza de Pablo, en la enseñanza de Pablo vemos que la acción de Dios en Cristo para salvación de los hombres resulta en la acción del creyente en Cristo en respuesta a la acción de Dios. En otras palabras, más sencillas, Cristo dijo, al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Por qué? Porque se le fue perdonado una graudenda.
en conclusión, resumiendo esta frase, es que si usted está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en su vida, usted va a responderle a Él con gratitud, va a responderle a Él con obediencia, vamos a responderle a Él, amado hermano, obedeciendo su palabra. Pero aquel que piensa, eso es lo que meditamos el fin de semana. Pedro dijo, vuestro rescate no fue pagado con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Nuestro rescate no fue pagado, amado hermano, como en estos días que están enviando estímulos de cheques. Muchos se están sintiendo rescatados de alguna deuda, pero nuestra deuda no fue rescatada con un estímulo billonario ni multimillonario, ni nada podía, amado hermano, pagar nuestro rescate. Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? Dice. Y él dice, heme aquí. Nadie, como leían el Salmo en la lectura bíblica, Dios se humilla desde los cielos. Dios se humilla. Con tan solo Él ver para la tierra y vernos a nosotros, Él se humilla. Y dice que Él se acuerda de que somos polvo. ¿Quién es el hombre para que tengas de Él memoria? Dice el salmista. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de nosotros? Muchas veces a los ministros se les ha olvidado de que no son nada delante de Dios. Y como se les ha olvidado que no son nada delante de Dios, es por eso, amado hermano, que se han acrecentado en vanagloria, en vanidad. Entonces, mire qué dice, para ir terminando ya, mire qué dice en el capítulo 2 y el versículo 18. Mire qué dice capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios tienen más temor que aquellas personas que piensan que Dios es uno, pero no obedecen a lo que Dios enseña. Verso 20. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ahora él viene y va a poner un ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Abraham, él no dijo solamente, sí, Señor, yo te creo. No, Dios le dijo, si tú me crees, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Él iba de camino a sacrificarlo. Él obró, él no dijo, yo solamente creo. Eso es lo que él está haciendo aquí. Y lo que está diciendo Santiago, y dice, ¿no ven ustedes que Abraham la fe fue acompañada por sus obras? Mire que dice ahora el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera, ahora viene y pone otro ejemplo. Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mire que dice ese texto, que Rahab fue justificada por sus obras. Y Pablo dice que nosotros no somos justificados por las obras, sino mediante la fe en Cristo. Es ahí donde muchos se topan y se contradicen. Más que a los católicos es a los que más les gusta esta epístola de Santiago. Como habla de puras obras, de hacer obras y de hacer obras, ellos piensan que es así. Pero la Biblia no se contradice, sino que Santiago aquí lo que está haciendo es tratando de enseñarnos quién es alguien que tiene una fe verdadera. Quién es alguien que verdaderamente dice que es cristiano. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, va a saltarse conmigo hasta el versículo, hasta el versículo 13, 3:13, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire cómo dice Santiago, amado hermano. Sáltese conmigo al capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura contra el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire que dice, ahí dice en el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire que dice capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Quiero hacer una última reflexión sobre ese texto. Dice que habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Santiago dice que aquellas personas que se deleitan en lo de esta tierra, que se deleitan en lo que están haciendo en esta tierra, dice que lo único que están haciendo es como cuando en una empresa donde crían animales, solo los están engordando. ¿Pero para qué los están engordando? Para que cuando los lleven a ser, hermano, degollados o matados, ese animal, como ha engordado, va a tener buena carne. Y eso es lo que Santiago dice. Todos aquellos que se están deleitando en este mundo, en las riquezas de este mundo, lo único que están haciendo solamente es que están engordándose nada más para el día del juicio. ¿Para qué? Para que en el día del juicio todo aquello que en lo que ellos se deleitaban, todo eso que han amontonado, eso mismo les servirá para que ellos sean condenados. Entonces, amado hermano, en esta maravillosa noche hemos reflexionado algo sobre esta hermosa carta, esta hermosa epístola. Y al final Santiago nos dice que seamos pacientes y que oremos. Que seamos pacientes, que así como Job esperó en la paciencia en el Señor, así nosotros también esperemos en nuestro Señor. Ahora, yo le quiero pedir, amado hermano, que se ponga sobre sus pies y vamos a leer el último versículo que está en el 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Vamos a leer esos últimos versículos para concluir esta noche este maravilloso servicio. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire la última exhortación de Santiago. O sea que hay algunos que se extravían de la verdad. Hay personas que se han extraviado y que Santiago dice que si alguno de nosotros es utilizado por Dios para hacerlo volver, dice que sepa que el que hace volver a un pecador de su error, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la exhortación de Santiago, a que tengamos una fe sincera, una fe genuina. Y esta noche vamos a orar para ser despedidos.